Buenos días, hermanos. Pues como siempre damos gracias a Dios que nos permite estar aquí. Siempre veámoslo como una bendición poder congregarnos. De verdad, ahorita hay naciones, cada vez más naciones o comunidades donde pues gobiernos y comunidades están impidiéndole congregarse a los cristianos. Entonces, siempre es bueno darle gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de todavía hacerlo con libertad, ¿no? Y por supuesto aprender su palabra. Vamos a terminar este tema que titulamos Psicología Cristiana. Podíamos habernos extendido un poco más, pero el objetivo es que, mis hermanos, como creyentes de verdad nos mantengamos anclados a la palabra de Dios, anclados, plantados, como dice el Salmo 3, plantados junto a aguas. Las aguas representan la palabra de Dios. En medio de un mundo que está lleno de filosofías humanistas, los jóvenes de preparatoria, desde antes, por supuesto, secundaria, primaria, pero muy enfáticamente preparatoria y universidad, los bombardean con filosofías humanistas para solucionar y para llevar su vida. Y nosotros debemos tener claro que ante los asuntos de la vida matrimoniales, de padres, de hijos, ante cualquier asunto de esta vida, la palabra de Dios tiene el sabio consejo de Dios. No necesitamos ir al mundo y buscar el consejo del mundo. Es más, Dios en Isaías 30, en el versículo 1, trae una seria advertencia y escuchen para quiénes. Isaías 31 dice, ay, hemos explicado que ay es una expresión de mucho dolor, dice la palabra de Dios, dolor profundo, consecuencias graves de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar ¿qué? Consejo y no de mí. Ay de los que en lugar de venir a la palabra de Dios, van al mundo a pedir consejo. Dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es tremendo, pues, el dolor, el sufrimiento que le traerá al Hijo de Dios, que en lugar de venir a la palabra de Dios, va a pedir consejo al mundo, buscar respuestas para sus problemas y asuntos de la vida en filosofías del mundo. Una de ellas es la que estudiamos, la filosofía de la psicología. Entonces, necesitamos el consejo de Dios. Es sabio, es perfecto, Él nos creó, Él nos formó, Él sabe todo, Él sabe que nos conviene muchísimo mejor que nosotros. ¿Por qué pedirle a otro ser humano el consejo que la palabra de Dios solo la palabra de Dios me puede dar? Entonces, vimos claramente en 2 de Pedro 1:3 que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas mediante ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todo asunto relacionado con esta vida lo podemos atender con el conocimiento de Jesucristo que nos dejó su palabra. Amén. No tenemos que andar buscando pues respuestas en filosofías humanistas. Fíjense, las filosofías humanistas están centradas en el hombre, mi necesidad, mi dinero, mi placer, mis objetivos, mis sueños, etcétera, etcétera. Todo es humanismo. ¿Saben qué significa humanismo? Exaltación de la humanidad. ¿Saben qué significa cristianismo? Exaltación de Cristo. Humanismo y cristianismo no se llevan, ¿no? Los estudiosos han dividido las enseñanzas entre antropocéntricas, es decir, centradas en el hombre, perdonen el término técnico, pero así es,
antropocéntricas, centradas en el hombre, y cristocéntricas. El asunto es que muchas veces desde los púlpitos se están dando enseñanzas humanistas, antropocéntricas, centradas en el hombre. Tu necesidad, tus sueños, tus milagros, todo. Cuando la enseñanza sana está centrada o debe estar centrada en Cristo. La enseñanza desde un púlpito debe ser cristocéntrica. Por eso le llamamos cristianismo, porque en la Biblia se exalta a Cristo y no al hombre. Ahora, el que vive para exaltar a Cristo saldrá beneficiado en su persona. Amén. Vimos que pues la psicología, y vimos varias cosas, pero hace 8 días estábamos hablando de la autoestima y ámate a ti mismo, etcétera, etcétera. Y vimos que Cristo dijo lo que debe hacer uno que quiere seguirle, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tenga una alta autoestima. Así dice. Niéguese a sí mismo, lo contrario, niégate, o sea, lo vamos a ver al final, y dice, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, el que se preocupa por él, y yo, y primero yo, y después yo, y mi vida, y mis sueños, el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces, lo más triste, o sea, las filosofías humanistas han existido desde cientos de años atrás, en los tiempos de Cristo y mucho antes. El problema es que hoy, como nunca, se han introducido a la iglesia. Hay pastores enseñando filosofías humanistas. Tú vales mucho, tú eres el mejor, decláralo, decrétalo, eres un campeón, tú puedes. Y siempre centrado en el hombre. ¿Recuerdan cómo se veía Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:15? Él se llamaba, decía a sí mismo, dice, palabra fiel y digna digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice ahí? Yo soy el primero. Los de la psicología cristianizada, porque todo se ha querido cristianizar. Alguna vez hablamos de la metafísica cristianizada, pero le dirían, no, Pablo, tú no digas que eres el primero de los pecadores, tú eres el mejor, tú eres el apóstol de Jesucristo, etcétera. Pero Pablo tenía una plena conciencia de quién era, un pecador redimido por la sangre de Cristo. Entonces, no hay pasaje en toda la Biblia que nos hable de la autoestima, de elevar nuestra autoestima. No existe un pasaje donde Dios diga, necesitas una autoestima, necesitas elevar tu autoestima. El único pasaje que habla de la autoestima se refiere a personas apartadas de Dios. Y que, por cierto, se manifestarán más claramente en estos tiempos. Segunda de Timoteo 3:1. Pablo le dice al pastor Timoteo, le dice, también debes saber esto. Dice, es un deber saber estas cosas. Que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Los postreros días son los tiempos que estamos viviendo. Y son tiempos peligrosos. Alguien puede decir, sí, asaltaron en tal colonia, robaron un banco. No, está peligrosa la cosa. Pero ¿por qué dice Pablo que vendrán tiempos peligrosos? No necesitamos inventarlo. Versículo 2. Y escuchen lo que dice ahí. Porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Saben qué significa autoestima? Ámate a ti mismo. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo. Fili auto, en el griego, auto, que ellos son lo más importante. De ahí nace el egoísmo, de ahí salen los celos, las contiendas del egoísmo. Por eso son tiempos peligrosos, porque habrá hombres de alta autoestima, podríamos parafrasearlo. Además serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y lo más grave es lo que dice el 5, ya lo hemos estudiado alguna vez. Que tendrán apariencia ¿de qué? ¿De qué? De piedad. La palabra piedad en el griego significa estar cerca de Dios. Un hombre, una mujer piadosa es porque está cerca de Dios, tiene una comunión íntima con Dios. Pero estos tienen ¿qué? Apariencia. Parece, pero son amadores de sí mismos, avaros, crueles. Tendrán apariencia de piedad. O sea, lo que Pablo está diciendo es que estos hombres amadores de sí mismos, avaros, todo eso, están dentro de la iglesia. ¿Sí lo ven? Porque tienen apariencia de piedad. O sea, tú lo ves y dices, de Santo Tomás en persona. Entonces, eso es lo que hace a estos tiempos peligrosos. Los hombres amadores de sí mismos, los de la alta autoestima, que ya se enseña desde hace varias décadas, pero enfáticamente hoy en día en las iglesias. Tratan de elevarle la autoestima. Los pastores son meros motivadores profesionales. ¿Recuerdan cómo llegó el hijo pródigo cuando había abandonado a su padre con su herencia y se la gastó? Veamos Lucas 15, 21. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero reclamo mi lugar de hijo. ¿Así le dijo? Ya no soy digno. La psicología dice que nunca te sientas indigno. Fíjense qué tremendo, ¿eh? No te sientas indigno. ¿Hiciste algo mal? No te sientas indigno. Las circunstancias, ya lo estudiamos toda esa parte. Pero aquí este hombre dice, ya no soy digno. La palabra digno en el griego axios significa merecedor. Él dice, yo no merezco nada. Porque también nosotros, mis hermanos, no merecemos nada. ¿Lo creemos? No merecemos nada, ni merecíamos la salvación, ni el perdón de pecados, ni que nos mirara, ni que nos buscara. Bueno, sí merecíamos algo. ¿Qué era? El infierno, la condenación. Hoy que Él nos ha salvado, nos ha dado un propósito, un destino, te ha provisto de talentos, de habilidades, de bendiciones materiales aún, pero todo eso es por su gracia. Decía Pablo en 1 Corintios 4, 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes? A ver, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Piensa en algo, ay, no, esto yo. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Y afirma, y si lo recibiste, ¿por qué te crees el muy? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, si Dios te ha dado un talento, una habilidad en servirle, en la alabanza, en tu trabajo, en tu escuela, alguien a lo mejor tiene una capacidad, una inteligencia para las materias difíciles, todo es gracia de ¿quién? De Dios. ¿A quién debemos dar la gloria? Dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubiéramos recibido? Entonces, pero por enseñanzas psicocristianas, si podríamos llamarle así, vemos a cristianos hasta reclamando. Yo reclamo mi bendición. O sea, ¿cómo? O sea, Dios te da por gracia, no merecíamos nada y tú reclamas. ¿Han oído esas oraciones? Reclamo bendición sobre mi familia, reclamo. Dios les va a decir, ¿qué vas a reclamar? Todo lo que nos da es pura gracia. Pero no, hoy la enseñanza es, no, tú sí eres digno, eleva tu autoestima, tú mereces. No, ¿se acuerdan la esposa de un gobernador que hizo planas? Merezco la abundancia. Tenía un cuaderno cuando agarraron al gobernador de Veracruz hace muchos años y la esposa tenía
eso ya está introducido en la iglesia. Tenía planas, un cuaderno de planas que decía, merezco la abundancia, merezco la abundancia. Y así muchos cristianos, merezco la bendición, merezco la... Y hay algunos que dicen, repítelo todo, te levantas y vete al espejo y di, merezco bendición este día. No merecemos nada, pero todo es gracia. Pero esas son las ideas que filosofías humanistas, centradas en el hombre y no en Dios, no en la palabra, han permeado en la iglesia. Sabemos, y lo leímos el otro día en Efesios 2:12, cómo estábamos sin Cristo, estábamos fritos, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos fritos. Porque todavía hay, de pronto yo oigo testimonios, es que Dios vio algo en mí y me escogió. ¿Saben a quién escogió Dios para ser salvo? 1 Corintios 1:27. Sino que a los de alta autoestima escogió Dios. ¿Así dice? No, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos están ahí? Ahí estábamos. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y por qué lo hizo así? Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie tiene por qué creerse, yo soy el uyuyuy, y mira nomás, y hoy muchos, escuchen, bueno, no escuchen, pero seguramente han escuchado predicaciones donde los predicadores se pasan hablando de sí mismos. Y yo hice, y Dios me levantó, y yo era, pero ahora miren lo que hemos logrado. Para que nadie se jacte, presuma, se crea el muy en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. Si hay que dar gloria, debe ser la gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿dónde queda la alta autoestima? ¿Eres mucho? ¿Vales mucho? No. Hoy tenemos un propósito, nos ha rescatado, nos ha dado un destino eterno, pero éramos pecadores condenados al infierno, no merecíamos nada. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no tenga, ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, que nadie se crea el uyuyuy, pues. Sino que piense de sí con cordura, modestia, humildad, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, debemos pensar, puedo hacer esto, puedo tener este trabajo, puedo servir a Dios así, es por la medida de la fe que me dio Dios. Entonces yo tengo que pensar de mí con cordura. Nada de alta autoestima. ¿Se fijan cómo son contrarias las enseñanzas? Fíjense, por esas filosofías hay muchos cristianos apartados de Dios. Por esas filosofías humanistas vemos a cristianos celebrando el Halloween. No pasa nada. Pues, o sea, vean todo lo que provoca las filosofías del mundo. Que el cristiano se separe de la verdad bíblica, se deje de estar anclado y empiece a dejarse llevar por filosofías humanistas. ¿Saben que esa era una preocupación desde los tiempos de Pablo, de que en la iglesia o de que los creyentes fueran engañados por esas filosofías? Fíjense lo que dice Colosenses 2:8. Es una preocupación de Pablo que siempre tenía por los creyentes. Dice, mirad que nadie los engañe por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas. Ahorita vamos a estudiar esas dos palabras.
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, que ya habíamos estudiado, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En los tiempos de Pablo se sabe históricamente que ya habían penetrado filosofías humanistas, pero disfrazadas. O sea, había personajes que le decían a los creyentes, mira, está bien Cristo, la salvación por gracia, todo eso está bien. O sea, no se metían a discutir con ellos eso, pero hace falta algo más. Necesitas conocer esto, necesitas conocer aquello. O sea, no negaban, al menos verbalmente, Cristo y que Cristo, qué bueno que vino a morir en la cruz, etcétera, etcétera. Pero ya desde entonces les decían, pero mira, también hay estas ideas, estos pensamientos. Mira, tu familia para que le vaya bien. Conocemos, acuérdense que en esos tiempos lo que sobreabundaban eran los filósofos, ¿qué? Griegos. ¿Se acuerdan? Filósofos griegos con una serie de rollos, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al 8 nada más, si quieres avanzar al 8. Fíjense, lo primero que les dice es mirad. La palabra mirad en el griego habla de estate muy atento, estate alerta. El cristiano debe estar atento, alerta. Tu hijo va a la prepa, a la universidad y de repente te empieza a sacar rollos. Hay que estar atentos. ¿De qué? De que nadie nos engañe por medio de qué? Filosofía. ¿Saben qué significa filosofía? La palabra filo es amor y la palabra sofía, sabiduría. Amor a la sabiduría. Pero en este contexto habla de amor a la sabiduría o al conocimiento meramente humano. Dice Pablo, a ver, que no los engañen con conocimientos meramente humanos. Tengan cuidado, eso es filosofía. Amor a la sabiduría o al conocimiento humanos. Porque el cristiano sí ama la sabiduría que viene de Dios. Fíjense lo que dice Proverbios 4, 5 y 6. Adquiere sabiduría. Pero ya sabemos que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones. ¿Qué dice Dios? De mi boca. O sea, no habla de la sabiduría ni de la inteligencia del mundo. Versículo 6. No la dejes y ella te guardará. ¿Y qué pide? Ámala y te conservará. Claro que debemos amar la sabiduría que viene de lo alto. Pero en Colosenses 2:8 habla de la filosofía como el amor al conocimiento, al pensamiento humano. Y la alta autoestima o toda enseñanza, esa enseñanza de la autoestima viene justamente de un pensamiento humano. Ámate a ti mismo, tú vales mucho, tú eres el mejor. Es pura sabiduría humana. Tú, después tú, luego tú, o sea, viéndolo al revés, personalizándolo. Yo, es el ego, el egoísmo. Yo, primero yo, después yo. Ámate, es que tú no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo, etcétera, etcétera. Esa sabiduría egoísta, ¿saben de dónde viene? Santiago 3:13. Vean, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mi manera de conducirme puede hablar de que soy una persona sabia, porque si me conduzco correctamente es porque tengo temor de Dios. Pero vean el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, ¿de dónde salen los celos? De dentro del corazón, del egoísmo. A ver, ¿por qué él y por qué yo no? ¿Y por qué a él le dieron y por qué a mí no? Y de ahí viene contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría, la de los celos, la del egoísmo, la de la alta autoestima, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal,
animal, diabólica. Eso de la autoestima nació en el pensamiento meramente humano y es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ya lo vimos hace 2 o 3 semanas, además de que la psicología niega que existe el pecado, dice que somos esencialmente buenos, habla de que la mayor problemática del ser humano es la falta de autoestima. Todo eso son filosofías humanistas. Regreso a Colosenses 2:8. Entonces dice, mirad que nadie nos engañe por medio de ¿qué? Filosofías, pensamientos meramente humanos. Y luego, ¿qué dice? Huecas sutilezas. La palabra huecas significa vacío y sutileza significa engaño. Podemos traducir engaños vacíos. O sea, te engañan con la nada. O sea, huecas sutilezas. La Nueva Traducción Viviente hace una buena paráfrasis. Se los voy a leer. Fíjense, dice: no permitamos, hermanos, es un llamado, es una advertencia, que nadie nos atrape con filosofías huecas, y vean cómo lo parafraseé aquí, y disparates elocuentes. Son verdaderos disparates, pero son elocuentes, o sea, te logran convencer. No, mira, la autoestima, tu hijo lo que tiene es la autoestima, hay que elevar unas terapias y lo vamos a catapultar a una alta autoestima. Son disparates, ¿qué? Elocuentes. Vean lo que dice, cómo lo parafrasea, que nacen, ¿de dónde nacen? Del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. A ver, 1 Juan 5:19, el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Entonces esos pensamientos, mis hermanos, que estamos hablando aquí, esas filosofías, ¿de dónde vienen finalmente? Del maligno, que nos quiere apartar de la palabra, porque sabe que el que es un peligro para Satanás es el que camina en la palabra de Dios. Entonces regreso a la Nueva Traducción Viviente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates. Es que son verdaderos disparates. El punto grave es que estos disparates se están enseñando dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Filosofías huecas. Miren, hace algunos años conocí a un pastor que dijo, les voy a dar una enseñanza bien profunda. Y dijimos, órale, aquí está la Biblia. Y empezó a enseñarnos, fíjense, dentro de la psicología se dice y se enseña que mucho de tu conducta y comportamiento tiene su origen en el temperamento con el que naciste. A ver, si tú eres de una manera o de otra manera, es porque naciste con un temperamento X. Se los voy a decir, ellos hablan la psicología de 4 temperamentos. Sanguíneo, alegre, optimista y sociable. Si tú eres así, eres sanguíneo. O sea, no hagas nada, tú ya eres sanguíneo ya. Pero está el colérico, apasionado, enérgico, orientado a la acción. Está el melancólico, según ellos, o sea, tú ya naciste con eso, o sea, no hay manera, ya es algo que traes. Melancólico dice creativo, analítico, sensible. Y el flemático, tranquilo, pacífico, racional. Y nos empezó a enseñar eso. Y dijimos, ¿qué le pasó? O sea, y ahí estaban, y muchos, ay no, ¿tú qué eres? A ver, no, yo siento que soy medio colérico y flemático. Y otro, no, pues yo tengo flemas porque ando malito, ¿no? Pero eso enseña la psicología y se ha metido a la iglesia. De verdad, estas cosas psicológicas, otro predicador estaba analizando, miren, Pedro era flemático, por eso hizo y por eso sacó la vaina y la espada desenvainada. Y Jesús era más sensible, seguramente era sanguíneo. ¿Qué disparates elocuentes, sí o no? Y ahí estamos los cristianos. Había otra que un día llegó una persona que conocemos y dice, no, en la iglesia ya nos enseñaron, hay ovejas mordelonas, hay ovejas no sé qué, o sea, puros rollos que dices. Es lo que dice aquí, filosofías huecas y disparates elocuentes.
Elocuente significa que son capaces de seducirte y engañarte. Entonces hay cristianos y aquí te ponen 2 o 3 versículos. O sea, porque como se está predicando desde el púlpito, le rebuscan 2 o 3 versículos que fundamenten sus rollos y disparates. A ver, ¿qué hizo Pablo ante todo esto? Porque Pablo no nada más les advirtió. Vamos al versículo 1 de Colosenses, fíjense, porque el contexto es importante. Dice Pablo, versículo 1, antes de decirles, miren, que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Un pastor debe sostener esta lucha, y vamos a ver cuál es esta lucha. Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. A Pablo le ocupaba algo, había una lucha, una batalla en su corazón que lo llevaba a orar y a predicarles la palabra. Porque no nada más era, ay, me quedé preocupado, hay que orar y hay que enseñarles la palabra. ¿Qué era lo que le preocupaba? ¿Qué era lo que le ocupaba y quería y deseaba que pasara en los de Colosas y en todo creyente? Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y escuchen, hasta alcanzar, eso era lo que deseaba, era su lucha, su batalla. Yo quiero y oro que alcancen, ¿qué dice ahí? Todas las riquezas. Yo creo que muchos pastores se quedaron hasta ahí. Y Dios quiere hacerte rico, Dios quiere que tengas todas las riquezas. No, pero ¿de qué riquezas habla? Todas las riquezas, ahí está, de pleno entendimiento. ¿Cuál era la lucha, el deseo, la batalla de Pablo? Quiero que Dios les conceda que alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea, quiero que entiendan todas las cosas de la palabra de Dios. Que Dios les dé pleno entendimiento. Tener pleno entendimiento son las verdaderas riquezas. Amén. No habla de lo material y dice, todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ya sabemos que misterio habla de algo que está oculto, que está velado. Cuando venimos a Cristo, se nos corre el velo y comenzamos a entender lo que era oculto, lo que era misterioso para nosotros sin Cristo. Ahora empezamos a tener pleno entendimiento de los misterios de Dios y de Cristo. Y esa era la oración de Pablo. Pablo no dice, yo quiero que sean ricos, que tengan alta autoestima, que no tengan problemas. No, mi oración, mi deseo, mi lucha es que tengan todas las riquezas de pleno entendimiento, que entiendan la palabra de Dios, que la conozcan, que la entiendan, porque solo así van a poder llevar una vida correcta, ser bendecidos, agradar a Dios, etcétera, etcétera. Solo así. ¿Por qué si no? Vean el versículo 3 y 4. Bueno, dice, en quien están escondidos, en Cristo, en el Padre, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Dios y en el Padre y en su palabra que nos ha dejado. No necesitamos ir a buscar otra sabiduría, otro conocimiento para mi vida, para guiar mi vida, mi familia, mi trabajo, etcétera, etcétera. Aquí están todos los tesoros. Por eso decía un salmo, si como a la plata la buscares. Porque aquí están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4. Y esto digo para que nadie, ¿qué? Los engañe con palabras persuasivas. En la medida que yo tengo pleno entendimiento, que voy entendiendo más la palabra de Dios, no cualquier pseudoapóstol me va a engañar. Pero si el cristiano no está firme en la palabra de Dios, ahí andan como barcos sin rumbo para donde lleva el viento. Ay, no, es que es una nueva enseñanza, allá una nueva revelación. Ah, no, es que acá nos dan unas enseñanzas, pastor, usted pura Biblia. No, acá. Cuidado, la labor fundamental de un pastor, ¿cuál es? Predicar la palabra. Y eso representa, mis hermanos, pararse una hora en un púlpito,
representa tiempo, oración. Dice Hechos 6:4, la responsabilidad fundamental de los pastores. Escuchen. Y nosotros persistiremos. Esto es en lo que debe persistir un pastor. En la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Un siervo de Dios, mis hermanos, debe pasar horas para traer una enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué quieres enseñarle? ¿Qué dice aquí tu palabra? Señor, ayúdame para no decir algo que yo pienso, sino lo que tú escribiste aquí, que sea tu Santo Espíritu. A ver si en un tiempo les platico, porque ahora muchos pastores tienen una ayuda maravillosa, entre comillas, la inteligencia artificial. Es una barbaridad y lo vamos a estudiar en algún punto, yo creo, es un tema que podemos tratar, pero ¿debemos los cristianos usar la inteligencia artificial? ¿Cuándo sí o cuándo no? Tú le puedes poner a la inteligencia artificial algunos conceptos y te puede hacer una canción que ni los ídolos pseudocristianos pueden sacar. Te saca una canción, hasta te pone la música, y yo no sé mucho de música, pero las estrofas perfectamente coordinadas. Te hace algo, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Hazme una oración bíblica y te pone una oración. Y tú le puedes decir, a ver, háblame de este tema, y mira, ya como pastor nada más copy-paste. Y aquí me paro y me pongo a leer. Hablaremos de ese tema en otro momento, pero la inteligencia artificial está deshumanizando a las personas. Nos está quitando la capacidad de pensar, de meditar, de reflexionar. Hoy los jóvenes de no sé qué, ChatGPT, ¿cómo le hago para acá? ¿Qué me recomiendas para ganar dinero rápido? ¿Cómo puedo vender mucho? Ya, ahí les da. Bueno, el ChatGPT tú le mandas tus análisis y te da tu resumen, A lo mejor uno lo puede tomar como referencia, pero vas a ir ¿a quién? Al médico. Hablaremos de eso, pero no, los pastores estamos llamados a meditar, a persistir en la oración y la palabra para traerle la palabra de Dios, porque es la que puede hacer, Colosenses 2:2, que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Es lo que necesitamos, que nos permita, dice aquí, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Déjenme ponérselos en dos versiones en la versión Dios habla hoy. Dice Pablo, lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor, y escuchen, y enriquecidos con un perfecto entendimiento, que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo. O sea, lo que Pablo está diciendo, mi oración es que entiendan la palabra de Dios. La labor de un pastor no es solucionarle la vida a nadie, ni debe ser todólogo. Hay lugares donde los pastores son todólogos. Pastor, no sirve mi luz, va el pastor y arregla la luz. No, el pastor debe traerles el conocimiento de la palabra de Dios para que con la guía del Espíritu Santo tengan pleno entendimiento. Pero hoy, pues muchos cristianos, seducidos por filosofías y huecas sutilezas, andan creyendo en otras cosas como la psicología. Ese es el grave problema, la psicología. ¿Saben que la psicología dentro de sí tiene muchas, digamos, ¿cómo les llamaremos? Corrientes que se contraponen unas con otras. Yo leía que por ejemplo, corrientes de la psicología, no las voy a analizar ni mucho menos, pero les menciono las más conocidas: estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis, psicodinámica, conductismo, gestalt, humanismo, cognitivismo. Tú vas con un psicólogo y él te va a decir, no, yo soy de la corriente o de gestalt. Otro dice, no, yo soy del psicoanálisis. O sea, y entre ellos tienen diferencias. Déjenme decirles brevemente algo. Hay tres fundadores o reconocidos fundadores de la psicología. Y estos tres tienen muchas contraposiciones entre ellos. El más conocido es, ¿quién?
Freud. Otro, aquí lo anoté, déjenme ver. Freud, Carl Jung. Hay varios, ¿no? Pero esto es Carl Jung, que de hecho fue un discípulo de Freud, y otro fue Carl Rogers. Pero entre ellos tienen grandes diferencias. Por ejemplo, escuchen, para que vean, o sea, ¿cómo voy a recurrir yo a la psicología que tiene estos pensamientos, sea de Freud o de Rogers o del Jung o de quien sea? Los tres sí tenían algo en común, los tres detestaban al cristianismo y a las religiones, pero especialmente tenían un aborrecimiento al cristianismo los tres. Freud, por ejemplo, decía que la religión, donde incluía al cristianismo o especialmente al cristianismo, representaba la neurosis de obsesión de la humanidad. O sea, si tú eres cristiano, tienes una neurosis obsesiva. Aquí andamos puros neuróticos, mis hermanos. ¿No? Y acabó loco el amigo, pobre amigo, ¿no? Pero luego y él decía, el problema de la humanidad son las religiones. El origen de los problemas psicológicos del ser humano son las religiones. Eso decía Freud. Pero luego salió su discípulo Carl Jung, ¿y saben qué dijo él? No, todas las religiones son positivas, pero imaginarias. O sea, decía, tú crees en Dios, es un Dios imaginario, pero está bien que creas, te ayuda a creer en algo. Eso decía Carl Jung. Es como los de AA. Nosotros fuimos mucho tiempo a compartir a un anexo de AA, y dentro de sus 12 pasos está que crean en un ser supremo. El que quieras, ellos no te mencionan a nada. Tú crees, agárrate en un ser supremo y eso te ayuda. Bueno, lo mismo enseñaba Carl Jung, aunque terminó practicando ocultismo y comunicación con los muertos y una serie de rollos. Pero él decía, está bien que tengas tu religión, pero es pura imaginación. Pero luego estaba Carl Rogers, que se sabe que había estudiado en un instituto, en un seminario cristiano, teología, y renunció y terminó también practicando la negromancia, la comunicación con los muertos. Pero los tres, en su raíz, detestaban al cristianismo. La psicología tiene muchos fundamentos contrarios a la palabra de Dios, porque desde sus fundadores o sus principales ideólogos había principios contrarios a la palabra de Dios. ¿Cómo voy a ir con un psicólogo cuyo fundamento debe estar en alguna de estas corrientes a decirle, ayúdame porque tengo un problema del alma, mi familia, mi hijo? ¿Cómo voy a hacerlo? Por eso muchos pastores dicen, ya no hables de pecado, vamos a llamarle errores. En lugar de llamarlos al arrepentimiento, ven, te voy a dar una consejería. Pero ya están quitando los términos bíblicos de pecado, de arrepentimiento. ¿Saben dónde? El único fundamento, con esto voy a terminar, a ver si me da tiempo, pero el único fundamento que usan los pastores cristianos que creen en lo de la autoestima está en un versículo. Y les voy a leer el contexto y lo vamos a explicar, y oro que con la gracia de Dios lo entendamos, porque de este versículo justifican su famosa autoestima. Mateo 22:34, vamos a leer todo el contexto. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el ¿qué? Primero y grande mandamiento. Versículo 39, y de aquí fundamentan todo. Y el segundo es semejante. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se agarraron, debes amarte a ti mismo. Y según su interpretación, fíjense, esto es una herejía muy grave. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo, no puedes amar a Dios. Es decir,
Mi capacidad de amar a Dios o al prójimo depende del amor a mí mismo. Voy a explicarlo porque el mandato en este pasaje no es amarnos a nosotros mismos, ¿o sí? ¿Alguien ve? Mandato número 2, ámate a ti mismo. No. Mandato número 1, el primer y grande mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, alma. A nadie más debemos amar así. Segundo mandamiento, amar a tu prójimo. Y ahorita explicamos el agregado que le puso Cristo. Pero la psicología cristianizada dice, no, es que son 3 mandamientos. Ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Versículo 40, ¿qué dice el versículo 40? Son 3 mandamientos. Veámoslo ahí, versículo 40. ¿De estos qué? 2. Amar a Dios, amar al prójimo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero ellos dicen, no, es que si no te amas a ti mismo, no puedes amar a Dios. A ver, ¿por qué amamos a Dios? 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque nos amamos a nosotros mismos. ¿Así dice? No, nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Sin Cristo no podíamos amar a Dios. No es amarme a mí mismo, es que cuando Él me amó, porque Él me amó, me salvó, ahora puedo amarle. No tiene nada que ver amarme a mí mismo. Es una herejía tremenda decir que la base de mi amor a los demás es amarme a mí mismo. Entonces regreso a Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, solo a Dios lo amamos de esa manera, a nadie más. Con todo mi corazón, mente, alma, fuerzas, dice en el Antiguo Testamento, nada más a Dios. Versículo 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. 2 mandamientos. Como a ti mismo no es un mandamiento, es cuando Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es una expresión que en el griego se usaba cuando yo le digo, mira, ayúdale como si fuera para ti. Préstale como si fuera para ti. Dale como si fuera para ti. Es una expresión como a ti mismo de hacer por el prójimo lo mismo que haría por mí. Quien verdaderamente tiene amor al prójimo, haría lo mismo que haría por él mismo. Esa es la expresión. La expresión no habla de autoestima ni de amarme a mí mismo, sino de hacer por el otro como me gustaría que me hicieran. Mateo 7:12 lo explica así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice ahí? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como quieras que te traten, trata. Como si fueras tú mismo. Voy a decir algo, espero que nadie me lo malinterprete. Pero de repente pedimos despensas en la iglesia. Y vamos a suponer que tú sueles comprar para ti frijoles verde valle, ¿no? ¿Son buenos esos? Valle verde, ¿no? ¿Son de los buenos? Son de los buenos. Pero para la despensa, es para el prójimo, a ver cuáles son los más. Tienen gorgojo, pero, o sea, no estamos amando como a nosotros mismos. No sé si me explico. O compras papel de baño, Charmín, con olor a hierbabuena. Y para el prójimo traes a la despensa. Entonces, no estamos haciendo lo mismo que haríamos por nosotros. No estamos amando al prójimo como a mí mismo. En ese contexto está, ama a tu prójimo, regreso a Mateo 22:39, como a ti mismo. Ese es el llamado. Quien verdaderamente ama, haría por el otro lo mismo que por él mismo.
Ese es el llamado. Pero los mandatos son dos. No hay un mandato aquí en este pasaje que diga, ámate a ti mismo. Es más, el que se ama a sí mismo no ama a su prójimo. Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia. El que tiene esa clase de amor, de la autoestima, el que se ama a sí mismo en el sentido de egoísmo que tiene el sustento de lo que ellos enseñan, no puede amar al prójimo. Lo acabamos de leer en 2 de Timoteo 3. Fíjense, ojo, mucha atención. Yo oro que el Espíritu Santo nos despeje esta mala enseñanza de que la Biblia dice ámate a ti mismo. No, la Biblia no dice ámate a ti mismo. Ama a Dios con todas tus fuerzas, alma, mente y a tu prójimo, como a ti mismo. Dice, porque también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres, ya lo vimos, ¿habrá hombres qué? Amadores de sí mismos. Y luego dice avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres. Pero vean el 3, sin afecto natural. Quiero que noten algo. El que se ama a sí mismo no tiene afecto natural. ¿Saben a qué se refiere el afecto natural? El amor al prójimo. Aquí dice que el que se ama a sí mismo es una persona que, sin afecto natural, no convive el amarme a mí mismo con tener afecto. Fíjense, dice afecto natural, el afecto natural por mi prójimo, está en necesidad, por la gente sin Cristo, etcétera. Es un afecto natural. Dice que en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de sí mismos y por el otro lado dice que no tienen afecto natural. Entonces, los que se aman a sí mismos en realidad, de acuerdo a la Biblia, no tienen afecto natural, no pueden amar al prójimo. Entonces, jamás este versículo, pues, que estamos estudiando de Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un mandato a amarnos a nosotros mismos. No, es un mandato de que ese amor me lleve a hacer por el prójimo lo que haría por mí mismo. Simplemente. El cristiano ya no vive para sí, mis hermanos. Contrario a ámate a ti mismo, tú vales mucho. Contrario a eso, Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo para mí, el cristiano, y oro que cada uno, el Espíritu Santo, nos muestre esta verdad. Ya no vivo yo, no quiere decir que Pablo ya ni se cortaba el pelo y ya no me baño porque ya no vivo. No. Ya no vivo yo, es mi interés primordial es Cristo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo cada día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo sabía, yo era un pecador destinado a la condenación. Él me rescató, ahora vivo para Él. Y ahorita les voy a decir algo, pero vean la reflexión que hizo David un día en el Salmo 8. En realidad es un canto y por ahí existe Salmo 8. Yo conozco un corito basado en este salmo. Dice, fíjense lo que empieza a reflexionar David. Y vean cómo él tenía el concepto de sí mismo de lo que debe de tener. No tenía una alta autoestima ni mucho menos. Ahorita lo van a ver. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Está alabando a Dios y reconociendo la grandeza de su nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Yo me lo imagino que estaba viendo los cielos. Dice, Señor, veo los cielos y ahí está tu gloria. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3, fíjense. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y vean el versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué está diciendo David? Yo veo tu creación tan grande, que eres excelso, que eres glorioso. ¿Por qué te fijaste en nosotros? ¿Por qué? ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre para siquiera pienses en él? ¿Sí lo notan? O sea, él no dijo, tú pensaste en nosotros porque somos valiosos, nos necesitas, somos lo que necesitas para ser feliz. No, dice,
Cuando veo la grandeza de tu creación, digo, ¿quiénes somos nosotros para que te hayas fijado en nosotros? Vean la versión Dios habla hoy. Dice, cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas? ¿Por qué te preocupas por él? Y podríamos decir, ¿por qué vino a morir en una cruz por bola de pecadores? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. O sea, él veía la grandeza de Dios y dice, ¿por qué te fijas en nosotros, imperfectos, pecadores? Te hemos ofendido. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nosotros sabemos que es el puro amor de Dios. Él nos creó, el pecado que cometemos nos aparta de Él, pero dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso se preguntaba David, ¿quiénes somos? Él no dijo, yo valgo mucho, tú me escogiste porque soy guapetón, porque si era guapetón. ¿Se acuerdan cuando le dice a Samuel, oye, escógeme a alguien? Y Samuel dice, pues ahí está el hijo mayor de Isaí. Y no, dice, por ahí hay un pastorcito de buen parecer. Pero no, él dice, ¿qué somos? Notan la humildad, a decir, no, yo valgo mucho, yo soy el mejor. Eso es ser amadores de sí mismo, esa es la alta autoestima. El cristiano debe vivir, 1 Corintios 10:31, haciendo todo, dice aquí, para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hazlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Por eso ninguna filosofía es comparable con la palabra de Dios. Porque todas las filosofías son humanistas, centradas en el hombre, y la palabra de Dios está centrada en Cristo. Necesitamos, suena obvio, pero necesitamos como creyentes volver firmemente a la palabra de Dios. A la escritura que dice, 2 Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice aquí, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado. No necesitamos más allá de la palabra de Dios para estar completamente preparados para agradar a Dios, dice, y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Qué me prepara para hacer toda clase de bien? Como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador, como creyente, como ciudadano, la palabra de Dios. No necesitamos más. Necesitamos anclarnos a la palabra de Dios. Hace algunas semanas leíamos y estudiábamos el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice ahí? Y en su ley medita de día y de noche. Aquí está la clave. Pero el creyente es más fácil, mira, este youtuber da consejos de matrimonios. Medita en la palabra. Porque hoy da un clic y te dan consejos de matrimonios, de finanzas. Aquí están los mejores consejos de finanzas. Que cualquier youtuber, porque, este tiene 1 millón de views, entonces seguramente es bueno. No, hay que meditar en la palabra de Dios, porque dice versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Pero qué debe suceder antes? Versículo 2, regresamos al 2. La ley de Jehová debe ser nuestra delicia, no andar buscando filosofías humanistas. Necesitamos estar plantados verdaderamente en la palabra de Dios, y el que verdaderamente está plantado en la palabra de Dios sabe que ya no vivimos para nosotros mismos. Dice Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí. Esto es lo contrario a la autoestima. Tú vales mucho, tú eres, tú mereces, tú.
y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿qué dice aquí? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora les voy a decir una realidad. El que vive para el Señor es el principal beneficiado en su vida misma. O sea, el que es amador de sí mismo, el que busca su vida, la va a perder. Pero el que vive para el Señor, la consecuencia es que tendrá la mayor bendición en su vida. El mayor beneficio que podemos tener es vivir para el Señor. Y el beneficiado somos nosotros. Tú vives para mí, dice el Señor, y yo te bendigo. Amén. Esa es la diferencia. Esa es la grande diferencia entre las enseñanzas humanistas. Tú busca tu éxito, busca la felicidad. Vive para el Señor y el Señor dice, yo me encargo de lo demás. Despidámonos en oración y lo dejamos aquí, mis hermanos. Reflexionemos, la palabra de Dios es suficiente, necesitamos creerlo, vivirlo, no necesitamos nada más. Aquí está toda la riqueza, todo el conocimiento, toda la sabiduría. Vivimos en un mundo donde se nos ofrecen filosofías con un solo clic. El TikTok, el YouTube, el Instagram está lleno de filosofía. Las películas tienen filosofías humanistas, están sembrando filosofías y pensamientos meramente humanos. Necesitamos anclarnos a la palabra de Dios. Yo oro que cada uno de nosotros tengamos todas las riquezas de pleno entendimiento de Dios y de su palabra. ¿Cuántos quieren eso? Es lo que necesitamos. Tú que estás estudiando, tú que estás trabajando, tú que eres esposo, tú que eres esposa, tú que eres hijo, tú que te vas a casar, necesitamos todas las riquezas de pleno entendimiento. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Aquí están todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento que viene de lo alto. Perdónanos si de pronto ante las dificultades de la vida vamos y pedimos consejo fuera de ti, Padre. Tú nos adviertes, ay de los que piden consejo y no de mí. Ay de ellos, dice tu palabra. Aquí está tu palabra sabia, poderosa, perfecta, a la que hacemos bien en estar atentos, como una antorcha, decía Pedro, que alumbra en lugar oscuro. Yo oro porque en esta iglesia cada creyente en este lugar alcancemos, como era el deseo de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento de los misterios de Dios, el Padre y de Cristo, que conozcamos y entendamos tu palabra, porque eso es lo que nos hace caminar en tu voluntad. Oro que si hay alguien aquí esta mañana que se ha apartado, que es muy susceptible de pedir consejo fuera de Dios, hoy entienda y tu Santo Espíritu le muestre que fuera de ti no va a encontrar el sabio consejo del Creador, de nuestro Salvador. Perdónanos si de pronto nos hemos desviado un tantito de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es la lámpara, la lumbrera, tu palabra es inspirada. Amamos la sabiduría de tu palabra, Señor. Debemos amarla. Que con tu gracia, Señor, nos mantengamos plantados junto a aguas, que no nos movamos, Señor, ante el embate de filosofías que están penetrando en la iglesia y en las escuelas. Oramos por nuestros jóvenes que están recibiendo un bombardeo de filosofías humanistas. Es triste oír jóvenes que, habiendo conocido la palabra de Dios, creen en tantas teorías y rollos que nos hacen ver que están apartados de ti. Oramos por nuestros hijos que aún no entregan su vida a ti, Padre Celestial, que hoy están desviados por filosofías huecas, por disparates elocuentes. Pero oramos por creyentes que también muchas veces
son seducidos por esos disparates. No hay otra manera que la ley de Jehová sea nuestra delicia, que meditemos en ella de día y de noche, Padre. Con tu gracia podemos hacerlo. Gracias porque en tu palabra hay verdadera sabiduría. No en la sabiduría del mundo, no en los pensamientos humanos, Señor, de este mundo. Que no nos apartemos de ella, Padre. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.